Espero que mis recientes videos hayan sido del agrado de todos ustedes. Estos videos tienen como fin educar al testigo de Jehová que no tiene acceso o no tiene el interés de indagar, averiguar sobre el pasado de la organización de la Watchtower, lo que la Watchtower también les oculta y nunca les dice a sus miembros la verdad completa, sino verdades a medias en sus libros proclamadores. En este reciente video que he subido he demostrado fehacientemente que la doctrina que el pastor Russell introdujo a la sociedad Watchtower como fundador de la sociedad en 1884, cuando fundó la Science Watchtower, introdujo a su organización de la Watchtower en sus publicaciones, en especial en la revista Science Watchtower, que empezó a publicar en 1879, en el mes de julio. Publicó doctrinas que él ya había aprendido de sus mentores cuando él ni siquiera pensaba fundar la organización Watchtower, Sociedad Anónima. Como ya les expliqué en el video que he subido, el pastor Russell, si bien es cierto que inició un estudio personal en pequeños grupos con un grupo de estudiantes de la Biblia en 1870, y que supuestamente le llevó a este grupo a obtener las verdades bíblicas que las demás religiones de las naciones no estaban enseñando, muchas de esas enseñanzas que supuestamente les dio Jehová Dios a través de Jesucristo al pastor Russell, y que Russell publicó con este grupo de estudiantes de la Biblia en la revista La Atalaya en 1979, las hace pasar como si Dios se le hubiera dado exclusivamente a él, el pastor Russell. Que los estudiantes de la Biblia entendieron que la presencia de Cristo había sido una presencia invisible. No lo dice en diferenciación que la fecha que el pastor Russell pensaba que había iniciado la segunda presencia del Señor, la segunda presencia, la segunda venida, la segunda parucía visible de Jesús, había iniciado en 1874, pero no lo menciona de diferenciación. La Watchtower enseña que Russell creía que la presencia de Jesús había sido invisible, que se había cumplido en el minuto 14, pero eso no es verdad. La Watchtower enseñó que la segunda presencia del Señor se había llevado a cabo en 1874, y que en 1878 se dio inicio al reino, y que este reino estaría completamente ya establecido para 1914, cuando acabaron los tiempos señalados de las naciones, o el tiempo de los gentiles. Se derrocaran todas las religiones, todos los gobiernos gentiles, es decir, no judíos, los gobiernos gentiles que estaban pisotando las naciones tenían que terminar su reinado, su pisotamiento como gobernadores en el año de 1914. El tiempo señalado para el fin de los gobiernos de las naciones de los gentiles, es decir, los no judíos, tendría que culminar en 1914. Y en ese año serían arrebatados todos los ungidos para estar con Cristo en los cielos, para inicio al reino en forma definitiva. Como repito, el pastor Russell había enseñado que los últimos días empezaron en 1799, y que la segunda presencia del Señor había sido en 1874, y que el Armagedón vendría en 1914 con el fin del tiempo señalado de las naciones, con el fin del tiempo de los gentiles, que iba a existir un derrocamiento total de los gobiernos en la tierra, que iban a ser hechos añicos como el vaso del alfarero. Además, que todas las religiones falsas de la cristiandad
y el anticristo serían totalmente también destruidos. Para Russell, la religión falsa del anticristo era el papado, también tenía que desaparecer el papado, cosa que no ocurrió, pues, cosa que no ocurrió. Si el papado hasta ahora, entonces el tiempo de los gentiles nunca acabaron en 1914 como pensaba el pastor Russell. Él se equivocó, porque ningún gobierno gentil o gobierno de las naciones mundanas con hombres imperfectos fueron hechos añicos como el vaso de la pared en 1914, y seguimos con gobiernos gentiles aún gobernando la tierra. Entonces el pastor Russell pensaba que los últimos días habían pasado en 1799, en 1874 se inició la segunda presencia del Señor, y que en 1914 se culminarían los últimos días con el Armagedón. Hoy en día se dice que 1914 no fue el fin de los últimos días con el Armagedón, sino fue el inicio de los últimos días, y que estamos esperando que acaben esos últimos días que estamos viviendo desde 1914. El pastor Russell, como digo, pensaba que cuando Jesús inició su segunda presencia en 1974, 3 años y medio después, en 1878, dio inicio al reino, pero que este reino iba a ir desarrollándose poco a poco durante los próximos 38 años, los próximos 36 años, para que en 1914 ya se diera inicio finalmente al reino en forma completa, con forma cabal, en ese año, cuando todos los ungidos que estaban en la tierra fueran arrebatados para ir a los cielos, para estar todos con Jesús, para dar inicio al reino, puesto que no se podía hacer eso si no estaban todos, su cuerpo, juntos, sin ninguno de ellos en la tierra, para dar inicio al reino en 1914. Esa era la idea. El pastor Russell pensaba pues que el fin del tiempo de los gentiles en 1914, el fin del tiempo de las naciones, se dedicaba también al Armagedón, pues, porque se dedicaba pues la destrucción de la religión falsa, se dedicaba la destrucción de todos los gobiernos en la tierra que fueran gentiles o de las naciones, y que Jesús estaría su reino en la tierra, gobernado desde los cielos con todo su grupo de ungidos ya arrebatados, pero que el gobierno iba a ser en la tierra y no en los cielos, como decía en la vuestra de ahora. Russell pensaba que el pueblo de Dios era el pueblo hebreo, el pueblo judío, y que los judíos, si bien habían perdido el favor de Dios, ellos tenían que recobrarse de esa ceguera que se hallaban, y que iban a reconocer el Mesías para el año de 1914, y que volverían a ser el pueblo favorito de Dios, el pueblo escogido, y que el reino en la tierra se iba a dar inicio con la restauración de un gobierno judío, que nuevamente la tierra iba a ser gobernada, iba a haber un solo rey que era Jesús, que iba a tomar esa posición en reemplazo de rey Sedequías, que fue depuesto en el año, como dice la Watchtower, en el 607. Para muchos es el 587, 586, 587 y no el 607, como dicen los historiadores, que no fue el 607 sino el 587, y que en ese momento Sedequías fue derrocado, fue depuesto del poder, fue llevado de cautiverio a Babilonia por Nabucodonosor. De ese momento la tierra fue pisoteada por las naciones, y que ese periodo de arrendamiento que se llama la tierra en poder de los gobiernos gentiles era como un arrendamiento, que iban a estar tomando posesión de la tierra como inquilinos, y que tenían que ser echados en un momento dado para que otra vez se restaurara en la tierra el gobierno davídico, ese gobierno israelita, el gobierno judío, que debía otra vez tomar el poder en la tierra, un gobierno judío que iba a estar pues con la cabeza de Jesús, esta vez como el rey. Los estudiantes de la Biblia creían pues que el único pueblo de Dios era el pueblo hebreo, y no los estudiantes de la Biblia, o sea, ellos mismos, hoy los testigos de Jehová. Jamás pensó eso el pastor Russell. Él enseñó que el pueblo de Dios era un pueblo favorito, que Dios tenía el derecho de tener un pueblo favorito, y nadie podía discutir
discutirle a Dios ni cuestionarle por qué él había escogido un pueblo favorito dentro de las naciones, y que era un derecho, era la potestad de Dios de tener un pueblo favorito, y que ese pueblo favorito era el pueblo hebreo, y que las promesas hechas por Dios a Abraham, Isaac, Jacob tenían que hacerse realidad de todas maneras, porque Dios es un Dios que no miente. Cuando supuestamente los judíos perdieron el favor de Dios, que según enseña la señora Russell, eso había ocurrido en el año 33 de la era cristiana. Ese periodo de favor tenía que culminar en un momento dado, y que ese momento dado era el año 1914, con el fin del tiempo de los gentiles. Y estaba seguro de eso, y esa era la prédica. Pues no lo dicen en el DIF en acción, porque dicen verdades a medias. Dicen porque Russell restauró las verdades bíblicas que las demás religiones nos estaban enseñando, pero en el DIF en acción 2010 no cuentan la historia completa de que Russell creía que el reino que se iba a establecer era un reino terrenal dirigido de los cielos, con Jesucristo como rey y sus ungidos o su cuerpo de reyes y sacerdotes que gobernarían la tierra desde arriba, con un gobierno ¿no?, de Dios establecido en la tierra, Jesús como rey desde los cielos. Es por eso, queridos amigos, que cuando Jesús estaba ya por irse al cielo, después que Jesús se había enseñado pues por 3 años y medio a sus discípulos lo que era el reino, por eso les dijo: ahora que ya han aprendido todo lo que es el reino, vayan y hagan discípulos de todas las personas, de todas las naciones, vayan por toda Samaria, Judea, Jerusalén, y enuncien el reino. Cuando Jesús dice eso, según Hechos 1, 6 al 8, él estaba ya por partir al cielo, recuerden ustedes, y era imposible pues que Jesús fuera a partir al cielo sabiendo que el mensaje del reino verdadero no lo hubieran entendido sus discípulos. Jesús estaba convencido que los discípulos habían compartido perfectamente lo que era el reino, cómo se iba a establecer, dónde se iba a establecer y quién iba a ser el rey. Era imposible que Jesús, estando por partir al cielo, después de 3 años y medio de haber predicado el evangelio del reino a las naciones, y les encomienda ahora a sus discípulos que va a partir al cielo a ese largo viaje, como ese hombre noble que tenía que ir para recibir un reino, era imposible que Jesús se fuera estando inseguro que sus discípulos no hayan comprendido perfectamente lo que era el reino. Por eso cuando nosotros leemos Hechos 1, 6 al 8, los discípulos le hacen una pregunta a Jesús: dinos, Jesús, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y la voy a estar, como no sabe cómo contestar a esa pregunta, de que los discípulos pensaran que el reino era la restauración del reino davídico en la tierra, que ese era el reino, la restauración del reino davídico en la tierra, ese es el gobierno israelita. Le hacen una pregunta correcta a Jesús. Lo único que no les tocaba saber el tiempo de cuándo iba a ser eso, por eso le preguntan a Jesús. Ustedes observen bien, en Hechos 1, 6 al 8, dice: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este momento? La pregunta estaba bien hecha, no hubo error ni mal entendimiento por parte de los discípulos. Jesús no les dijo: oigan, pedazos de idiotas, me estoy por ir al cielo y ustedes todavía no han comprendido lo que es el reino, y me voy a ir tranquilo sabiendo que ustedes van a predicar un reino davídico, anunciando a las naciones que yo voy a restaurar el reino davídico en la tierra. Le hubiera dicho eso. Jesús solamente le responde a esa pregunta bien hecha. Dice: no les toca saber ustedes los tiempos y razones que Jehová ha puesto en su sola potestad o jurisdicción. Jesús no responde reprochándolos: observen ustedes. No los reprocha. Pero la Watchtower, que es la organización de Satanás, agrega palabras que Jesús no dijo, diciendo en el libro, por ejemplo, cuando se toca ese tema de Hechos 1, 6 al 8, en el libro El hombre más grande de todos los tiempos, un libro de la ciudad Watchtower, gordito este libro, El hombre más grande de todos los tiempos, referido a la vida de Jesús. Usted observa cuando toca el asunto de Jesús, cuando responde a sus
discípulos a la pregunta: dinos, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? La UASTAR agrega palabras que Jesús no dijo, diciendo que Jesús respondió diciéndole: ¿cómo? Dice así, en vez de Jesús reprocharles porque no habían entendido que el reino era un reino celestial y no terrenal, procedió a decirles: no les toca a ustedes saber los tiempos y sazones que Jehová ha puesto en su sola jurisdicción. Agregó esas palabras que no están en la Biblia, diciendo que Jesús, en vez de reprocharles por la pregunta, porque ellos querían que se iba a establecer un reino en la tierra, una restauración del gobierno davídico, porque no habían entendido bien, Jesús les dijo: así dice el libro. Observen, yo les invito a que lean ustedes el libro del hombre más grande de todos los tiempos, cuando se toca el asunto de Hechos 1, 6 al 8, que la UASTAR no sabe cómo responder a que los discípulos le hicieran una pregunta a Jesús a vísperas de irse al cielo, diciéndole: Señor, dinos, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y la UASTAR no sabe cómo responder a eso, que los discípulos hayan comprendido que el reino era una restauración del reino de Israel, el reino davídico, y como no sabe cómo contestar la UASTAR a que los discípulos hayan hecho esa pregunta, dice: Jesús, en vez de decirles que el reino era un reino terrenal y no celestial, y que ellos no habían entendido bien las cosas, solamente les dijo: no les toca a ustedes saber las sazones y los tiempos que va puesto en su sola jurisdicción. La UASTAR lo que pretende con ese comentario, que no está en ningún versículo, ese comentario, en vez de querer Jesús corregirlos, porque no, dice así: en vez de Jesús corregirlos y llevar la atención porque no habían entendido bien, porque han hecho una pregunta impropia, Jesús procedió a responder esa expresión, esta frase, este parrafito que la UASTAR agrega en ese libro, el hombre grande de todos los tiempos, para dar una explicación, para desconvalidar la pregunta de los discípulos, porque eso es lo que pretende la UASTAR, desconvalidar la pregunta que hicieron sus discípulos, diciendo: en vez de tratar de corregirlos por haber entendido mal, pensando que ellos pensaban que el reino era un reino reino terrenal y no celestial, Jesús procedió a decirles: no les toca a ustedes saber los tiempos y las zonas que Jehová ha puesto en su sola jurisdicción. Y la UASTAR usa ese texto bíblico para decir que los mismos discípulos de Jesús cometieron errores y tuvieron expectativas cerradas, pensando que el reino iba a ser un reino terrenal, una restauración del reino davídico, del rey David, en la tierra y no en el cielo, y que eso estaba mal. Pues dice la UASTAR, como Jesús les quiso decir eso, pero no lo dijo. Dice, en vez de Jesús tratar de corregirlos, ¿quién dice que Jesús quiso corregirlos? Si no está eso en la Biblia, que Jesús quiso corregirlo. Pues la UASTAR agrega cosas que no están en la Escritura para poder acomodar sus enseñanzas a aquellos textos que los descalifican a la UASTAR como maestros de la verdad. Porque efectivamente los discípulos habían entendido perfectamente durante los 3 años del ministerio de Jesús que el reino era una restauración del reino davídico, el reino de rey David, del rey Sedequías, una restauración, y que de eso se trataba el reino, un reino terrenal. En ninguna parte del texto de Hechos 1, 6 al 8 dice, tal versículo dice: y Jesús, en vez de tratar de corregirlos, como dice, en ninguna parte, la UASTAR no puede poner en boca de Jesús o en pensamiento de Jesús, porque eso es un pecado grave, decir que Jesús pensó corregirlo pero no lo hizo, y le dijo: solamente no les toca saber los tiempos y las razones que el Señor Jehová ha puesto en su sola jurisdicción. Decir eso es poner palabras o pensamientos que Jesús nunca pensó. Pero ¿cuál es el fin de la UASTAR de hacer eso? Poder desconvalidar que el reino iba a ser una restauración del reino de Israel en la tierra, tal como venía la pregunta de sus discípulos. La pregunta de los discípulos es una pregunta correcta. No es posible que todos ellos estuvieran equivocados, pues es estúpido, podría equivocarse uno, pero no todos. Todos le hicieron la pregunta en forma unánime: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y se lo están preguntando antes que partiera al cielo, porque faltaba poco. Estaba en el año 33. Y Jesús
Ni en ningún momento se molestó. Observen ustedes, lean ustedes perfectamente de Hechos 1, 6 al 8 y en adelante. Le dice, no les toca saber a ustedes cuándo se dan esas cosas. Nunca digo, en vez de tratar de corregirlos, les dijo nada. ¿Te das cuenta? La WhatsApp pone palabras que Jesús no ha dicho o pensamientos que Jesús no tuvo. Sino que Jesús se molestó y que estaban errados. En vez de tratar de corregirlos, no, Jesús los hubiera corregido. Si hubiera sido una pregunta errada, Jesús los hubiera corregido inmediatamente. Le hubiera dicho, oiga, caramba, estoy por irme al cielo y todavía no entiende que el reino va a ser celestial y no terrenal. No dijo eso. Convalidó la pregunta cuando respondió, no les toca saber cuándo será eso. Observen ustedes, léanlo por favor. Y es por eso que esa enseñanza o esa pregunta que le hacen los discípulos de Jesús es justamente lo que enseñaba el pastor Russell. El pastor Russell decía que el reino era un reino de Jesucristo, un reino davídico, con Jesús como cabeza de los cielos, con sus reyes y sacerdotes, gobernando con él juntos todos, a un reino terrenal, davídico, restaurado. Y que los primeros en heredar ese reino iban a ser aquellos israelitas, el pueblo de Dios, que iban a entrar a ese reino davídico en la tierra, que eran los primeros en tener preferencia como pueblo de Dios de entrar a ese reino. Y luego, como luego la gente de las naciones, los de la grande muchedumbre, como llaman la Watchtower, iban a ser los que entran en segundo lugar, porque ellos se iban a favorecer de ese reino davídico. Iban a tener esa ventaja de ser incluidos, injertados en ese reino como una gracia de Dios para los gentiles. Pero primero que iban a entrar eran aquellos judíos que se recobrarían de la ceguera en que se hallaban, porque pensaba que en 1914, en el momento que se establecería definitivamente el reino, los judíos iban a recobrar totalmente la ceguera que habían estado por tantos años y volverían a ser el pueblo de Dios y entrarían a ese reino davídico en la tierra restaurado para ocuparlo como los primeros favoritos, los judíos, y así dar cumplimiento a que Dios tenía un pueblo favorito y que recobrarían el favor de Dios, según Romanos 11.1 lo dice. El apóstol Pablo dice, Jehová no ha desechado a su pueblo. Dice muy claramente, dice usted Romanos 11.1. Entonces, lo que Russell enseñaba en esa parte de la restauración de un reino en la tierra davídico, era justamente lo que Jesús les había enseñado a sus discípulos, y por el cual le hicieron la pregunta solamente para ratificar. Dijo Jesús, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Jesús no se molestó. Verán ustedes, lean la Biblia, no se molestó, le dijo, simplemente no les toca saber cuándo va a ser eso. O sea, con eso convalidó la pregunta. La pregunta está bien hecha, pero no les toca saber cuándo voy a hacer eso. Entonces, queridos amigos, porque Jehová no tiene su sola jurisdicción, solamente Jehová lo sabe. Pero la Watchtower, como era la organización de Satanás, tuerce las escrituras, agrega palabras en la escritura que Jesús no dijo, ni pensó decirle, ni responderle a los discípulos, pero se quedó callado, en vez de contestarle, en vez de decirle que estaban equivocados. Dice así ese libro, el hombre más grande de todos los tiempos, quiero que ustedes lo revisen, que habla de la vida de Jesús. Y ahí la Watchtower agrega, pone un comentario que no es bíblico, que no tiene ningún amparo bíblico, diciendo que Jesús, en vez de tratar de corregirlos por sus ideas erradas, porque ellos pensaban que el reino iba a ser un reino terrenal, una restauración del reino davídico truncado en el 607 por Sedequías, así sea en la Watchtower. En vez de tratar de corregirlos, simplemente le dijo, no les toca saber las razones y los tiempos. Por eso la Watchtower quiso adrede torcer las escrituras, hacer creer que el reino era celestial, no terrenal, y que los discípulos estaban equivocados en su pensamiento. Y los de Jehová usan ese ejemplo falso de la Watchtower para decir que los discípulos también cometieron errores y tuvieron sus expectativas, y una de esas expectativas erradas era que ellos pensaban que el reino iba a ser establecido en la tierra, que era una restauración del reino davídico, que quedó truncado en el 607 cuando Sedequías fue depuesto del poder y llevado cautivo a Babilonia. Pero eso era justamente lo que Russell enseñaba, justamente la pregunta, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y es lo que enseñó Russell, pero no lo dice la Watchtower jamás en el DVD Fe en Acción 2010, ni cuenta
que Russell enseñaba a decir de un reino, y que ese reino era un reino terrenal, que iba a estar totalmente establecido ese reino en 1914, cuando los ungidos que estaban en la tierra iban a ser todos arrebatados para dar inicio al reino en forma definitiva, completa, total. Y que ese reino era terrenal, un reino davídico, con Jesús como judío, como rey, desde los cielos rigiendo ese reino. Mozo de la Watchtower es una religión falsa que enseña falsedades, que agrega cosas en la Biblia que no están, y que ya sabemos que agregar una palabra de la Biblia o quitarla es una ofensa muy grave a Dios. Es pecar casi como con el Espíritu Santo, no se puede tocar, ni agregar, ni quitar. Y la Watchtower agrega en este texto de Hechos 1, 6 al 8 un comentario falso que no está en ningún versículo dentro de los versículos de Hechos 1, 6 al 8. No hay ningún versículo que diga que Jesús, en vez de tratar de corregir las ideas cerradas de los discípulos, solamente les contestó: no les toca a ustedes saber las sazones y los tiempos que va puesto sobre la jurisdicción. Esa expresión que pone la Watchtower, que Jesús, en vez de tratar de corregir, eso es una invención de la Watchtower, con el único fin de tergiversar las escrituras, tergiversar y anular y poner como ideas estúpidas de los discípulos, con la pregunta que le hicieron a Jesús si ese reino que él iba a establecer en la tierra, ese reino davídico, iba a hacerlo en ese momento o cuándo. Esa fue la única pregunta que le hicieron a Jesús: ¿restaurarás el reino de él ahora, en este momento? Y Jesús le dijo: no les toca saber a usted cuándo va a hacer eso, porque eso lo sabe solamente mi Padre, eso es una jurisdicción, lo tiene él. Esa es la idea. Entonces, muchas cosas que la Watchtower pone en su libro Proclamadores son medias verdades. Cuando trata de poner la historia del pastor Russell, de su pasado, pone medias verdades, cosas que son verdad y cosas que las omite porque no le conviene. Entre ellas, la más importante, de que el reino iba a ser un reino terrenal y no celestial. Y eso lo enseñó desde el principio. Entonces, cuando la Watchtower dice que el pastor Russell restauró es aquellas verdades que las demás religiones de cristiandad no estaban enseñando, y dice que no existía la Trinidad, que no existe la Trinidad, que no existe el infierno de fuego, que el alma no es inmortal sino mortal, y saque esos tres ejemplos como si el pastor Russell se hubiera pasado toda su vida enseñando esas tres cosas. No, él también comenzó a enseñar en ese momento como verdad bíblica a las naciones que la segunda presencia del Señor había ocurrido en 1874, cuando lo dicen en Edif en Acción. Esa era una de, aparte de las tres que he mencionado, del infierno de fuego que no existe la Trinidad, que no existe el alma inmortal, que todo el alma muere, pero también debían poner que el Señor que reina iba a ser terrenal y no celestial, que el único pueblo de Dios era el pueblo hebreo, y no los estudiantes de la Biblia, hoy te estoy Jehová. Jamás se le hubiera podido decir eso, pastor Russell. Pero eso fue una de esas verdades bíblicas que las demás religiones nos están enseñando, y Russell enseñaba eso en sus libros, estudios de la escritura, e inclusive hacía comentarios de eso en la revista de la Atalaya de Sion. Pero eso no lo dice la Watchtower jamás, pues, en el libro en Acción ni en el libro Proclamadores, que el pastor Russell enseñaba esas cosas. Y le llaman como el único que restauró las verdades bíblicas. Si el pastor Russell realmente, como lo pone en el Fe en Acción, lo ponen en la introducción como ese hombre iluminado, como ese hombre que se reunió en un pequeño grupo y que se pusieron a estudiar la Biblia y lograron entender las verdades bíblicas que de verdad les están enseñando, entonces pues una de esas verdades bíblicas era que el reino era terrenal, una restauración del reino davídico en la tierra. Esa era una de las enseñanzas. Entonces yo no puedo excluir, decir, no sé, que los únicos que no enseñaban el infierno de fuego, que no existe la Trinidad, que no existe el alma inmortal, pero deberían poner que también eran los únicos que enseñaban que el reino de Dios iba a ser un reino terrenal, la restauración del reino davídico, que el reino del pueblo de Dios es el pueblo hebreo, y todas esas cosas. No lo pone en indignación, pero eso fue lo que él enseñó como las verdades bíblicas que las demás religiones están enseñando, que el único pueblo de Dios es el pueblo hebreo, nadie más, que el reino era un reino terrenal, no celestial, y era la restauración del reino davídico, tal como lo hicieron sus discípulos a Jesús de partida del cielo. ¿Restaurarás el reino de Israel en este momento?
Ellos habían entendido perfectamente que el reino era terrenal, era una restauración del reino davídico, y por eso Jesús no lo corrigió. No verán ustedes en Hechos 1, 6 al 8 ninguna palabra de reproche o de llamada de atención a los discípulos, diciéndoles específicamente: ustedes han entendido mal. No hay ninguna parte que se diga en Hechos 1, 6 al 8 que Jesús les diga: oigan, ¿no han entendido ustedes que el reino va a ser celestial y no terrenal, ni nada que ver con una restauración del reino de Dios? No hay ninguna palabra de corrección de Jesús en ese sentido. Que hubiera sido importante que lo hiciera, porque él se iba al cielo. Y yo me iría preocupado al cielo sabiendo que mis discípulos van a predicar a las naciones en todo Jerusalén, Samaria y Judea un mensaje errado, porque era gravísimo. Pues si no era cierto que el reino era una restauración del reino davídico en la tierra, sino que iba a ser un reino no davídico en los cielos, que iba a estar el reino en los cielos, entonces yo estaría preocupadísimo, que sería pues una cosa gravísima. Los discípulos de Jesús predicando una falsedad. Jesús no se hubiera ido al cielo contento, pero Jesús estaba tranquilo porque entendió que ellos habían hecho una pregunta correcta, simplemente que se habían apresurado y querían saber ya: dinos, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Jesús solamente dice: no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que mi Padre ha puesto en su sola jurisdicción. Él no me lo sabe ni yo. Eso es todo lo que Jesús responde. Jesús convalidó la pregunta. Y la pregunta está bien hecha, pero no les toca solamente saber cuándo va a ser eso, es decir, la restauración del reino davídico. Pero la Watchtower trata de salir del apuro. ¿Cómo puedo contestar eso? Si como nosotros, como dice Jehová, como organización Watchtower, estamos diciendo que el reino va a ser en los cielos y que va a ser un reino de gentiles y no de Israel, porque Dios desechó su pueblo para siempre, que los únicos pueblos de Dios es el pueblo de Jehová, que es el único pueblo de Dios. Y eso no va como lo que estamos viendo en Hechos 1, 6 al 8, que Jesús está diciendo que va a restaurar su reino a Israel, y Jesús no los corrige. De la Watchtower tiene que ver la forma como desconvalidar el texto bíblico de Hechos 1, 6 al 8, poniendo palabras o ideas o pensamientos que Jesús no tuvo ni pensó jamás. Jesús, en vez de tratar de corregirlos, ¿cómo supo la Watchtower que Jesús quiso tratar de corregirlos para que ponga un comentario así en este libro, El hombre más grande de todos los tiempos? ¿Cómo pudo saber eso, que Jesús quiso corregirlo? ¿Acaso son pitonizos? ¿Hacen brujería? Es un invento de la Watchtower, porque para salir del apuro en que se hallan con ese texto bíblico. Eso es todo. Crear una duda en el lector de ese libro de porquería para hacer pensar que Jesús sí pensó que estaban equivocados, y en vez de tratar de corregirlo, le dijo: no les toca saber hasta los tiempos y sazones. Con eso no desconvalida la creencia de los discípulos con esa pregunta, que el reino debe ser un reino terrenal, una restauración del reino davídico, que quedó vacante cuando Sedequías fue depuesto del poder en el 607 supuestamente. Entonces la Watchtower no dice toda la verdad de que el pastor Russell quería estas cosas. Russell pensaba pues que con el Armagedón 14 que tenía que venir era el fin de los últimos días, y que los últimos días habían empezado en 1799, recuérdenlo bien, pero eso tampoco lo ponen en el libro de diferencia. Russell nunca pensó que los últimos días habían empezado en 1914, sino que los últimos días terminarían en 1914, pero que se habían iniciado en 1799, cosa que la Watchtower ahora enseña todo al revés, que en 1914 ya no es el fin de los últimos días, sino es el inicio de los últimos días, que estamos esperando que culmine todavía en el futuro, después de la gran tribulación. ¿Se dan cuenta? Entonces yo me pregunto, si el pastor Russell restauró las verdades bíblicas que las verdades religiosas no estaba enseñando, ¿por qué todas estas enseñanzas del pastor Russell han sido totalmente revocadas y desechadas por la Watchtower de ahora? Si eran verdades bíblicas, piense usted que si estas eran verdades bíblicas que Jehová le había dado a comprender a Russell y a su grupo de la Biblia, y que todo lo que les he dicho era lo que Jehová le dio a los estudiantes de la Biblia, ese entonces el pequeño grupito que se unió desde 1970 para descubrir o para restaurar las verdades bíblicas, todo lo que les he mencionado era lo que el pastor les enseñó como la verdad, como la restauración de esas verdades bíblicas que las demás religiones nos están enseñando.
¿Por qué la Watchtower no mantiene esas enseñanzas después del pastor Russell, que eran esas verdades que las demás religiones nos están enseñando? ¿Por qué no las mantiene ahora? ¿Por qué han desechado toda la enseñanza de Russell, como que los últimos días habían empezado en 1799, que los ungidos fueron resucitados en 1878, que fue la resurrección de los santos, que el tipo de la cosecha empezó en 1874, fueron 40 años hasta 1914, que eran los últimos 40 años del periodo de la cosecha? Todas esas cosas han sido desechadas, pero nos dijeron que esas eran las restauraciones de las verdades bíblicas que las demás religiones nos están enseñando. La Watchtower insiste desde ahora, sigue hasta ahora con la caballito de batalla de poner tres cosas que Russell enseñó, que las demás religiones falsas no enseñaban: que no existe el infierno de fuego, que no existe la Trinidad, que no existe el alma inmortal. Pero ¿qué hay de las demás enseñanzas del pastor Russell? Entre ellas la piramidología, por ejemplo, que enseñaba que la gran pirámide de Egipto había sido puesto por Dios en el desierto para corroborar lo que la Biblia enseñaba, como un testigo mudo de piedra de Dios en el desierto de Egipto. Eso fue desechado por la sociedad Watchtower en 1928, cuando el señor Rutherford dijo que Satanás, el diablo, había engañado al pastor Russell, porque Satanás era muy astuto y lo engañó a Russell. Lo dice así en la Atalaya del 15 de diciembre de 1928, página 344, diciendo que Satanás engañó al pastor Russell, haciéndole creer que la gran pirámide de Keops o Khufu en Giza, en Egipto, corroboraba tiempos o periodos de tiempos bíblicos, que eso fue un engaño, que Jehová no tenía nada que ver con la gran pirámide de Keops, Khufu y las demás pirámides colindantes, sobre todo la principal, la más grande, que era la de Keops, y la que Russell más apuntaba, que Dios no tenía nada que ver con la piramidología ni con la pirámide de Egipto, porque las pirámides de Egipto fueron construidas por faraones paganos que tenían sus propios dioses, que Jehová no tenía nada que ver con la piramidología, puesto que, como ya dije, los faraones eran paganos. Entonces, la Watchtower, a partir de 1928-1929, desecha la piramidología como doctrina central de la Watchtower. Después de muerto el pastor Russell, la desecha. Sin embargo, esa fue una de las doctrinas más importantes que Russell enseñó con su estudiante de la Biblia en 1879, cuando publica la primera Atalaya de Sion, y en su libro Estudio de las Escrituras, tanto en el volumen 1 como el volumen 3, dedica mucho a la piramidología. En el primer tomo, para explicar las diversas dispensaciones, los diferentes periodos de tiempos bíblicos, en el primer tomo, que se llama El Plan de las Edades, en ese divino o el Divino Plan de las Edades. En ese libro el pastor se dedica mucha atención a explicar las diversas dispensaciones que comprendían, tenían las pirámides, que tenían diferentes etapas, la etapa evangélica, la etapa milenial, la etapa diluviana, sí, las diferentes dispensaciones. Entonces, si Russell enseñó eso como verdades bíblicas que además religiones nos están enseñando, ¿por qué la descartó la Watchtower con el señor Rutherford en 1928-1929, tirando todos sus libros a la basura? Entonces, el dar tanta importancia a Russell en el DVD en Acción 2010 para ponerlo como es el único hombre que había podido descubrir las verdades bíblicas que además religiones nos están enseñando, debieron poner pues cuáles fueron aquellas de todas, aparte de esas tres cosas que ya he mencionado, de la Trinidad, del alma y del infierno, que no existe. Debió decir en de diferenciación cuáles eran esas otras verdades bíblicas que las demás religiones nos están enseñando y que fueron descartadas por el juez Rutherford en 1929. No lo pone en diferenciación, sin embargo lo endiosan a Russell como el iniciador de este movimiento de la Watchtower, como el único que estaba restaurando con su grupo de la Biblia aquellas verdades que las demás religiones nos están enseñando. Y solamente te ponen tres cosas: que no existe el infierno de fuego, que no existe la Trinidad, que no existe el alma inmortal. Imagínense, se pone a estudiar con sus de la Biblia tantos años, de 1870 hasta cuando funda la Watchtower 10 años después, casi, para hallar esas tres cositas, nada más, todo pues.
no seamos ingenuos. Russell enseñó muchas cosas más que no lo dice de diferenciación, que fueron doctrinas que demás religiones no están enseñando porque eran falsas, como supuestamente la Gran Pirámide era un testigo de piedra de Dios en el desierto, que corroboraba periodo de tiempo bíblico, que era una Biblia en piedra después de la Biblia misma, que el único pueblo de Dios es el pueblo hebreo y no estudiante de la Biblia. Hoy testigo de Jehová no enseñaba eso, enseñaba que el único pueblo de Dios es el pueblo hebreo y lo sería siempre. Enseñaba que el tiempo de los gentiles se caía en 1914, eso no lo cuentan, pues. El tiempo de los gentiles sí lo cuentan, pero lo cuentan dándole a Russell ese crédito que Russell, consciente de la Biblia, pudieron descubrir que Daniel 4, que habla de los 7 tiempos, eran 7 tiempos que eran 7 tiempos de 360 días, que daban 2520 días, un día por un año, y de ahí salieron los 2520 años y después 307, y que eso fue un descubrimiento que tuvo Russell con su de la Biblia. Qué hombre tan genial. Y no les cuentan en diferenciación que esta fue una idea que se le enseñó Nelson Barbour, un segundo adventista o un adventista de segundo venimiento, que le metió esa idea al señor Russell, que era un jovencito que comenzó a trabajar como editor asistente del señor Barbour en su revista El Heraldo de la Mañana. Y eso se me enseñó pues el señor Barbour, y antes que él, el mismo George Storrs, cuando en 1875 el señor Russell publica un artículo en la revista de George Storrs, el tiempo de los gentiles, y publica en la revista de George Storrs, que también era un adventista, un artículo referente a este asunto. Y cuando pasa en 1878 a trabajar con Nelson Barbour, también publica en su revista que se llamaba El Heraldo de la Mañana este asunto de los tiempos de los gentiles. Pero este asunto de los tiempos de los gentiles no es una idea que salió recién en 1870 con los estudiantes de la Biblia, que ellos encontraron eso. No, esto fue una idea, una concepción de Daniel 4, fue una concepción que ya en la época de Guillermo Miller, los milenaristas, que se llama Guillermo Miller pensaba que el fin del mundo vendría en 1843, y él cometió el error de decir, bueno, él fue pues que habló pues Miller habló de esto, pues muy bien que Miller fue antes que naciera el pastor Russell todavía. Ojo, antes que naciera el pastor Russell, Miller decía que el fin del mundo vendría en 1843. ¿Y cómo sacó esa fecha? Porque sacó el cálculo de Daniel 4, fíjense que no había nacido ni Russell, sacó el cálculo de Daniel 4, que eran 2520 años, que eran 7 tiempos de 360 días, que multiplicado por 7 da 2520 días, por un día por un año, dijo 2520 años, y sacó la fecha de 600, en vez de 607, puso 677, no sé por qué puso esa fecha, una diferencia de 70 años con lo que señala la Watchtower con respecto al derrocamiento del último rey de Israel, que fue Sedequías. Y Miller puso la fecha de 677, que lo llevó, cuando restó esa fecha con 2520 años, le dio la fecha de 1843 como la fecha del fin del mundo. Esta idea de los 2520 años de Daniel 4 y la fecha del 607 o 677 para Miller ya venía arrastrándose esa concepción de la época de los seguidores de Guillermo Miller, de los milenaristas. Después pasó al linaje de White, los adventistas, que también tomaron ese cálculo, que fue corriendo de la iglesia adventista y hasta pasó a manos después de Russell. No fue una concepción de los estudiantes de la Biblia que ellos hoy en 1870 subieron a estudiar la Biblia y que entendieron que Daniel 4 eran 7 tiempos. Eso lo pone en la Watchtower, en el DVD Fe en Acción, para engañar a los miembros, ¿no? Para hacer creer que este hombre era iluminado, un genio que descubrió esa fecha, cuando eso ya venía de la época de los seguidores de Guillermo Miller.
cuando Miller decía que el fin del mundo vendría en 1843. Russell ni siquiera pensaba nacer, porque Russell nació en 1852. Antes que sus padres lo fabricaran a él, ya Guillermo Miller había calculado su Armagedón, sacando Daniel capítulo 4, que eran 7 tipos de 1520 años, y que la caída de Jerusalén fue 677, y le dio una fecha rara de 1843. ¿Se dan cuenta? Esa es la idea. Pero a la vez, Guillermo Miller tomó esta concepción, no de él, que Dios se lo dio a él, no, él lo tomó de la concepción que había hubo un señor que se llamó John Aquila Brown, que en 1823 escribió un folleto que se llama Eventide. En ese folleto él habla de Daniel 4, miren, 1821, 22 años antes que lo usara Guillermo Miller para calcular su Armagedón para 1843. Ya el señor John Aquila Brown ya había descubierto esto de Daniel 4. En 1823 se lo publica en este libro titulado Eventide, que ya lo mostré en el video reciente que subió, y publica y dice: la caída de Jerusalén no fue ni 607 como decía el de Jehová, ni como señalaba Miller que fue 677, sino él puso su fecha personal, creo que puso 607, no, 604, 603, y eso lo llevó al año de 1917, como la fecha del fin del mundo. Pequeñas variantes, o 604, puso 604, durante todo 1520 años, y lo llevó pues al año de 1917 como fecha del Armagedón. John Aquila Brown en el año 1923 lo escribe ahí. Entonces, esta idea, esta concepción del tiempo de los gentiles no es una concepción que obtuvieron los estudiantes de la Biblia cuando se reunieron y que Russell, como dice falsamente el DVD Fe en Acción, que este grupo de estudiantes pudieron comprender que Daniel 4 eso es para engañar a la gente, porque son una bola de mentirosos los testigos de Jehová de la Watchtower. El cuerpo gobernante se adjudicó el crédito de esto de Daniel 4, de los 7 tiempos, y diciendo como si el Russell y su de la vida fueron iluminados por Jesús para que comprendieran que el 1914 te dan tiempo a los gentiles. No, esta concepción de la combinación de Daniel 4 con la caída de Jerusalén 607 o 587 o 677 como quería Miller, o 603 como creía el señor Aquila Brown para el inicio de la caída de Jerusalén, con sus fechas, fue una idea muy antigua que no se lo dio a Jehová a Russell y a sus estudiantes de la Biblia en forma exclusiva, pero la Watchtower se adjudica el crédito de esa idea de los 2520 años al pastor Russell para engañar en ese Fe en Acción 2010 a los estudiantes de la Biblia, a los mismos testigos de Jehová, de ahora, los testigos de Jehová de ahora, hacen creer que este hombre fue un genio, cómo pudo comprender toda la visión del fin del tiempo de los gentiles. Y así, vamos a suponer en el hipotético negado, porque no es, ya he demostrado que no es así, que Russell no tuvo ninguna exclusividad en esto, no ocurrió pues el fin del tiempo de los gentiles desde 1914, no se explicó nada del fin del tiempo de los gentiles. Muchos me han preguntado, ¿qué significa el fin del tiempo de los gentiles? Significa que el tiempo de los gentiles, es decir, los no judíos, gobiernos no judíos en la tierra, que están gobernando la tierra, que tomaron el poder, digamos, en la tierra como gobiernos después de la caída de Sedequías, que es el último rey de Israel, judío, quedó el puesto vacante y fue pisoteada las naciones por gobiernos gentiles, gobiernos que no eran judíos. Entonces, ese periodo de pisotamiento de la tierra por gobiernos gentiles y no judíos tiene que acabar en un momento dado, y para Russell acabaría en 1914. ¿Y qué cosa significaba eso? Significaba lo siguiente: significaba la destrucción total con el Armagedón de todos los gobiernos gentiles en la tierra, o sea, gobiernos no judíos, todos hechos añicos con el vaso del alfarero. Significaba la caída de la religión falsa en general, del anticristo, que para Russell era el papado, y significaba el reinicio de un reino davídico con un reino judío en la tierra.
reino judío, por un rey perfecto que era Jesús, sin ningún hombre imperfecto gobernando la tierra que compita con Jesús, él solo. Y esa era la idea de Russell, no digo que era mía, pero así se llama Russell. Y la otra era que para 1914 todos los ungidos tenían que ser arrebatados todos juntos para irse a los cielos para dar inicio al reino en 1914, puesto que no se podía dar inicio al reino en 1914 si no estaban todos los ungidos juntos. No podía quedar un poco algunos en la tierra, un número de 10.000, 5.000 ungidos en la tierra, tenían que estar todos arrebatados y estar con Cristo en los cielos para dar inicio al reino. La UAS también enseña que en 1914 se dio inicio al reino, que Jesús estaba reinando, no puede ser posible porque para Russell tenían que estar todo el número completo de ungidos en los cielos en ese momento, en 1914. Y vemos que en este momento la UAS tiene como más de 10.000 ungidos en la tierra que todavía no han sido resucitados para dar inicio al reino. Entonces no se dio ningún inicio al reino en 1914, entonces es un cuento chino. Para Russell, para dar inicio al reino, tenían que estar todos los ungidos completos. Y la otra cosa que Russell decía, era que señalaba que el tiempo de los gentiles había terminado, era que Jerusalén, justamente Jerusalén, no sería más pisoteada por un gobierno gentil, que serían solamente pisoteadas por los judíos, por su raza, por su gente, por el pueblo hebreo. No habría ninguna nación gentil en Jerusalén. Y en este momento vemos pues que Jerusalén está todavía pisoteada por diversos credos religiosos, católicos, por ejemplo, ellos son gentiles, no están los católicos ahí, están los judíos ortodoxos, pues otros grupos religiosos no judíos. Hay una variante ahí, está pisoteada por las naciones todavía. Entonces dijo Russell que el fin de tiempos gentiles ya Jerusalén no sería más pisoteada por las naciones, y sigue pisoteada por las naciones. Entonces el fin del tiempo de los gentiles es un cuento falso. No se cumplieron todas las premisas que dio el pastor Russell en su libro The Time is at Hand, el tiempo se ha acercado, donde él en la página 77 explica 7 puntos, en la página 77 7 puntos que indicarían que el tiempo de los gentiles había terminado, y entre ellas era que Jerusalén jamás sería pisoteada por las naciones y que todos los gobiernos en la tierra gentiles, o sea, no judíos, serían hechos añicos como el vaso del alfarero. Nada de eso ocurrió, puesto porque no vino. Para ellos debe ser el Armagedón para 1914, tal como enseñaba Russell. Russell pensaba que el fin de los últimos días sería en 1914, con la batalla del Armagedón, con el derrocamiento de todos los gobiernos gentiles en la tierra, hechos añicos con el vaso del alfarero, el fin del tiempo del pisoteo de los gentiles a Jerusalén, y todo eso implicaba el fin del tiempo de los gentiles en la tierra, cosa que no ha ocurrido. Sigue igualito todo, nada ha cambiado. Estamos gobernados por gobiernos mundanos, gobiernos de hombres imperfectos, corruptos, que hacen de la suya en los gobiernos. La corrupción implica robo, abuso y tantas cosas que vemos que no puede ser indicativo que el tiempo de los días ha terminado y que Jesús está gobernando, porque diríamos entonces, ¿qué está haciendo Jesús en la tierra? ¿Qué está haciendo como rey? No está haciendo nada, no sirve para nada, está dibujado. Eso no puede ser. Entonces, en vano los tíos que Jehová predican que el tiempo de los gentiles se pone en 14, porque repiten todo como papagayos, porque son unos babosos. No se ponen a reflexionar que el pastor Russell explicó qué cosas eran las cosas que tenían que ocurrir, cumplirse, cuáles eran esas 7 condiciones que tenían que cumplirse en 1914 para que pudiéramos decir que el tiempo de los gentiles ocurrió en 1914, puesto que esta predicción del pastor Russell que en 1914 que el tiempo de los gentiles lo dio antes, 25 años antes de 1914, en su libro The Time is at Hand de 1889, 25 años antes de 1914, y él predijo que en ese año, con el Armagedón que venía, iban a ser añicos todos los gobiernos gentiles en la tierra, y era la destrucción del anticristo, y se daría inicio al reino con todos los ungidos completos en el cielo, rigiendo un gobierno en la tierra, restaurando el gobierno de Israel, el reino davídico de Israel. Esa es la idea, así de sencilla. Entonces, queridos amigos, esta es una porción de cosas que he querido comentar a ustedes
porque no lo puedo hacer larga, porque no se aburra, pero podría comentarle mucho más cosas de lo que el pastor Russell hizo, enseñó, practicó. Entre ellas, se le ocurrió la triste idea de que la gran pirámide de Keops en Egipto, ya que él era un piramidólogo muy aficionado a eso, porque se lo enseñó su profesor, el señor Joseph Sykes, un doctor en teología, experto en la piramidología. Y Sykes le metió la idea a Russell que la gran pirámide de Keops en Egipto, en el Cairo, la pirámide de Keops o Khufu, el vértice de la punta apuntaba a la constelación de las Pléyades, en especial a una estrella llamada Alcione, y que ahí justamente en Alcione, donde apuntaba la pirámide recto, estaba el trono de Dios en Alcione. Y esa fue una doctrina pues, que el señor Nahuatl por más de 40 años como la verdad, que la demás religiones nos están enseñando, pero eso no lo dice la Nahuatl en Life en Acción. Russell predicó, enseñó que Dios tenía un trono celestial que estaba justamente en una estrella llamada Alcione, dentro de la constelación de las Pléyades, justamente en el punto recto donde está la pirámide de Egipto, que apunta directamente a la pirámide, a la estrella Alcione, donde ahí Dios rige el universo. En 1953, el señor Nor, como presidente, no le quedó otra cosa que decir que esa enseñanza que dio la UASTA por más de 40 o 50 años de su historia, 52, fue más de 50 años, 53 años estoy diciendo eso, tuvo que reconocer que eso no era verdad, que los Russell le había enseñado, y Russell también, toda su vida, que Dios tenía su trono en Alcione. Era un cuento falso, que no podía ser posible, porque si fuera eso cierto, se estaría dando veneración a una estrella en particular del universo llamada Alcione, porque se estaría adorando a una estrella en particular, porque se supone que ahí está Dios, y eso era crear una estrella, dar una adoración, era idolatría, y para evitar la idolatría a una estrella se abolió esa doctrina, dijo, eso no es verdad, en Alcione no está Dios, y así. Pero eso no lo dice la UASTA en su Life en Acción, que eso fue una de las verdades que las demás religiones no estaban enseñando en la época de Russell. Y él sí, que Dios tenía su trono en Alcione. Bueno, queridos amigos, podemos tocar mucho más temas que ustedes deben pues, estudiar por su cuenta para no quedar como unos burritos y saber su religión bien. Ustedes no pueden quedar, tocan las puertas de casa en casa o están predicando y ahí le hacen esa pregunta y ustedes se quedan en bolero. Ay, no sabía eso. Ay, sí, enseñaba que Dios tenía un trono en Alcione, no saben nada de eso. Tienen que estar enterados, pues. Que ahora se enseñaba que el reino iba a ser terrenal, una restauración del reino davídico dejado vacante por Sedequías, que eso se iba otra vez a restaurar en su situación original. Eso no lo cuentan, pues. Pero ustedes deben enterarse que lo que se llama Russell, porque en el Life en Acción lo ponen a él pues como un gran iniciador, como el escogido por Dios para que con su estudio de la vida descubrieran la verdad bíblica que además religiones nos están enseñando, cuando en realidad lo que Russell está enseñando con su estudio de la Biblia eran doctrinas pirateadas de su mentor, de los señores Nelson Barbour, George Storrs, Joseph Sykes, George Stetson. Y es por eso que en la revista de Atalaya ya lo mencioné en el video, yo no tengo la fecha de este momento, pero ya lo mencioné en el video anterior. Russell agradece a los adventistas, lo pone así, agradezco a los adventistas tal, por sus enseñanzas que me dieron. Y aún él, habiéndose apartado del adventismo, él agradece a estos señores adventistas porque lo entrenaron y le enseñaron cosas que él lo ha introducido, lo ha metido en la UASTA como doctrina básica de la doctrina que va de ahora, como la supuesta presencia invisible de Jesús en 1914. Eso es una doctrina adventista, totalmente. La única diferencia fue el año, que los adventistas hicieron en 1874, la pasaron de 1874 a la pasaron en 1914, eso es todo. ¿Y cuándo se pasó esa doctrina de 1874 a 1914? Fue en 1930 cuando el señor Radford dice, no, mejor vamos a pasar la segunda presencia de Jesús de 1864 a 1914. Eso lo publicó en la revista Golden Age de 1930, ya descartando la presencia del Señor en 1864, después de haberse enseñado esto por casi 50 años, como la verdad. Dice, no fue 1964, 1974, sino fue 40 años después, 1914, y así olímpicamente, pues, Radford cambió la doctrina.
Bueno, es una religión pues que es como un juego de ajedrez, pues uno mueve las piezas como le da la gana, para que se acomode, para poder ganar, y entonces mueve las piezas, y así mueven las fechas, a su conveniencia. Bueno amigos, ahora ya ha pasado una hora y es suficiente, creo que he hablado mucho, pero hay muchas cosas que podría contarles también de la época de Russell, de sus doctrinas, lo que él practicaba, de lo que enseñaba. Por respecto a las navidades, por ejemplo, él decía, no interesa si la fecha 25 de diciembre es la fecha de nacimiento del Señor o no, lo que interesa es festejar el hecho en sí, su nacimiento, es la importancia. Y celebraron con bombos y platillos de navidades hasta 1926. Y Russell murió en 1916, habiendo celebrado su última Navidad en 1915, porque en 1916 en octubre no logró celebrar la última Navidad de diciembre de 1916, porque se murió en octubre. Pero él murió habiendo celebrado su última Navidad en el 1915, en diciembre. ¿Podrá salvarse un hombre que celebró toda su vida Navidades saturadas de demonismo, como enseña ahora la Watchtower? Que en realidad son fiestas paganas, saturnales, romanas, que están saturadas de demonismo. Entonces, si es así, Russell estuvo pues totalmente asfixiado por la mala hierba de Satanás el diablo hasta su muerte, celebrando Navidades en Betel, que según la Watchtower publicada en la revista Atalaya, es una fiesta saturada de demonismo. Bueno, esto es para pensar nomás, y los invito a que siempre mediten, no se dejen llevar por una organización falsa como es la Watchtower. Bueno, queridos amigos, les mando un fuerte abrazo, y a todos mis amigos y las chicas y amigos que siempre comentan mis videos, muchas gracias siempre por sus amables palabras hacia mi persona. Los estimo, quiero bastante, y por eso les hago este video, para que ustedes se eduquen, se ilustren y sepan qué enseñó su religión en el pasado, como la verdad de verdad, no las verdades a medias de la Watchtower publicadas en sus libros como libros proclamadores, donde dicen medias verdades, y en sus DVDs acomodados para ponerse ellos limpios de polvo y paja. Bueno amigos, gracias, pasen una buena noche y será hasta el próximo video.